vamos a mostrarle más o menos las temáticas que trabaja esta guía, ¿ya? Entonces, las transformaciones liberales en Europa y América, ese es el nombre de esta guía, ¿ya? La unidad es la unidad número 1, la construcción de estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Esta unidad, chiquillos, trata en simples palabras, de la conformación de varios países, tanto en Europa como en América, ¿ya? Y todos los procesos que tuvieron que enfrentar, ¿ya? De crisis interna, de influencia de ideologías como el liberalismo, las ideas republicanas, ¿ya? Las transformaciones que se dieron en ese ámbito y el rol de la burguesía como grupo social, ¿ya? Que defendió estos ideales, ¿ya? Entonces, vamos a dar paso entonces a ver el contenido de esta guía, que principalmente habla sobre las ideas liberales y republicanas, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado hablar de la república, ¿ya? O del liberalismo, ¿ya? Entonces, básicamente, el liberalismo es una doctrina, ¿ya? Una creencia. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de una creencia, ¿ya? Entonces, el liberalismo plantea, o es una doctrina que defiende la libertad del individuo, de nosotros como personas, ¿ya? Y busca limitar el poder del Estado y otras instituciones, ¿ya? Que de alguna manera no nos dejan o no nos permiten nuestro desarrollo como individuos, ¿ya? Entonces el liberalismo plantea como uno de sus principios la individualidad, ¿ya? La defensa del individuo, de la libertad y de la igualdad, ¿ya? Entre otros principios que defiende, ¿ya? También el liberalismo toma como base a la república, ¿ya? Defiende la república o las ideas republicanas, ¿ya? La república como concepto es un sistema de gobierno, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, Chile tiene una república, Estados Unidos tiene una república, Alemania, muchos países en el mundo son repúblicas, ¿ya? Pero ¿qué significa una república? La república, ¿ya? Es, eh, es un sistema de gobierno en donde el poder, ¿ya? Lo concentran sus ciudadanos, las personas, quienes a través del voto, ¿ya? Eligen a las autoridades, ¿ya? Por lo tanto, en la República las autoridades son elegidas, ¿ya? Los que gobiernan son elegidos por nosotros, por las personas, ¿ya? O por los ciudadanos. Mientras que lo opuesto a una república es una monarquía. Lo que existía en Europa, por ejemplo, en el siglo XVIII y antes del siglo XVIII eran monarquías, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy siguen existiendo monarquías, pero son monarquías reformadas, ¿ya? Reformadas ya que agregaron muchos elementos, muchos principios de la república dentro de su organización, ¿ya? Entonces, el siglo XIX va a ser el siglo del liberalismo y el siglo de la república, ¿ya? Porque van a surgir estos sistemas de gobierno, la república, en muchas partes, principalmente en América y en Europa, ¿ya? Entonces, el liberalismo, como dijimos, es una doctrina que quería cambiar las cosas, ¿ya? Que quería, de alguna manera, reformar la sociedad, la política, la economía eh, en, en el mundo en aquella época, en el siglo XIX, ¿ya? Y esto lo quería lograr a través de estos 4 principios claves que nosotros vemos acá en la pantalla, ¿ya? El liberalismo es un concepto muy polisémico, que tiene muchas definiciones, ¿ya? Pero que principalmente en términos políticos tienen estos 4 principios que de hecho se aplican hoy día en Chile, ¿ya? Entonces, el liberalismo plantea, por ejemplo, la soberanía popular. ¿Han escuchado hablar de soberanía popular? ¿Ya? La soberanía popular, chiquillos, se refiere al poder del pueblo, ¿ya? Poder del pueblo, que a través de su voto, ¿ya? Elige autoridades que lo representen, ¿ya? Entonces la soberanía popular es que, o significa que nosotros como pueblo o como nación tenemos la capacidad de elegir a las autoridades, ¿ya? A quienes nos gobiernen. Mientras que en una monarquía esa opción no existe porque el rey se impone, ¿ya? Lo mismo que en una dictadura, ¿ya? El dictador se impone, ¿ya? Entonces,
en una república, la soberanía popular permite que elijamos las autoridades, o que nosotros mismos podamos ser autoridades, ¿ya? También establece la separación de poderes del Estado, ¿ya? Esta postura se plantea en el sentido de que debe estar el Estado separado en tres poderes. No sé si saben cuáles son esos tres poderes. Poder ejecutivo, legislador y judicial. Muy bien, ¿no es cierto? El ejecutivo, que es donde está el presidente, ¿ya? Y los ministros, ¿ya? Los intendentes, los alcaldes. También está el poder, como dijo su compañero, legislativo, que ahí nosotros encontramos a los que hacen la ley, en este caso el Congreso, que se compone por diputados y senadores. Y finalmente el poder judicial, ¿ya? Que es, o que son los tribunales de justicia, lo que se encargan de impartir el tercer principio que establece este sistema el sistema republicano y también el principio liberal, es la igualdad ante la ley, ¿ya? Todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, ¿ya? Y todas las personas somos iguales, ¿ya? Este principio se defiende a través de una constitución, chiquillos, ¿ya? Entonces, uno de los principios más importantes que defiende, ¿ya? El liberalismo es la existencia de una constitución que regule, ¿ya? La vida de las personas, que regule la organización de un Estado. Han escuchado hablar de las constituciones, ¿no es cierto? O de la constitución, que ha estado muy en boca hoy en día en la sociedad. ¿Alguien podría darme una idea de lo que es una constitución? Constitución o Carta Magna es donde se almacenan todas las leyes que rigen la vida en general de un país. Muy bien, ¿no es cierto? Podríamos definirlo como la madre de todas las leyes, ¿ya? O es la ley o la carta fundamental de Chile. En este caso, la constitución en ningún caso es el conjunto de todas las leyes del país, ¿ya? Porque si no sería un libro interminable, gigantesco, ¿ya? Por lo tanto, la constitución es una ley, ¿ya? De la cual nacen las otras leyes. Eso significa que si yo hago una ley, tiene que estar concordante a la constitución, ¿ya? No podría si yo quiero hacer una ley, esta tiene que estar eh, en concordancia con la constitución, no puede pasar por encima de ella, porque la constitución es la ley más importante que tiene Chile, ¿ya? Y se establecen tres objetivos claves. La constitución tiene tres objetivos claves, chicos. Primero, que es limitar el poder de las autoridades. Eso significa que las autoridades no se pueden mandar por sí solas, ¿ya? Deben obedecer lo que les dicta la constitución, ¿ya? En segundo lugar, la constitución establece cada una de lo que debe hacer los poderes del Estado, ¿ya? Organiza los poderes del Estado, ¿ya? Y por último, la Constitución establece nuestros derechos, ¿ya? Y nuestros deberes. Entonces, de ahí que sea muy importante tener una Constitución acorde a nuestros tiempos y acorde a nuestras necesidades, ¿ya? Finalmente, también los liberales defienden la libertad, ¿ya? Los distintos tipos de libertad o de libertades, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, libertad de asociación, de reunión, etcétera, ¿ya? Entonces, esas libertades se deben cumplir y se deben respetar, ¿ya? Cosa que antes no pasaba, sobre todo en el siglo XVIII. Entonces, como primera actividad, la guía le plantea definir esos cuatro principios que ya lo habíamos planteado anteriormente, ¿no es cierto? Pasemos entonces a lo siguiente. La expresión del liberalismo se planteó en cinco elementos claves también. El primero es el parlamentarismo. Esto significa que en los países o en los nuevos estados que debían surgir, debían poseer, ¿ya? Un parlamento, ¿ya? Alguien o una institución que se encargara de hacer las leyes, ¿ya? Y de hacerlas valer, ¿ya? También que debía haber una constitución. Eso significa el constitucionalismo, que a través de una constitución, ¿ya? Se limite el poder de las autoridades, ¿ya? Y el poder pase a manos del pueblo y no de los que están gobernando, ¿ya? También
el reconocimiento de derechos individuales, ¿ya? Por ejemplo, de la libertad individual, ¿ya? La libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, ¿ya? Libertad de religión también, ¿no es cierto? Que hoy día nosotros, o de conciencia se llama, que hoy día nosotros podemos creer en lo que queramos, ¿ya? Y eso se respeta. Podemos tener la religión que queramos, o podemos ser ateos también, ¿no es cierto? También otro elemento clave del liberalismo es el abolicionismo. ¿Qué significa esto, chiquillos? De poner fin a la esclavitud, ¿ya? Importante para la época. Liberalismo económico, esta es una vertiente del liberalismo, ¿ya? Como tal, y que plantea que en la economía también deben haber ciertas libertades, ¿ya? Y no debe haber regulación del Estado. Por lo tanto, el mercado debe funcionar por sí solo. Vamos a ver si la respuesta está correcta. La 2 dice, ¿cuál es la importancia que tuvo la implementación del constitucionalismo en el siglo XIX? Entonces nosotros debemos observar y analizar lo que se refiere al constitucionalismo para responder la pregunta 2. ¿Ya? Pasemos entonces a lo siguiente. El surgimiento de la burguesía. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de la burguesía? Sí, Muy bien. La burguesía es un grupo social, ¿ya? Que surgió en la Edad Media, pero pasó a tener mucho protagonismo en el siglo XVIII y siglo XIX, ¿ya? Eh, Era parte del grupo no privilegiado en el siglo XVIII, ¿ya? Por lo tanto, querían tener más poder político, más participación en el gobierno y en las decisiones de los países europeos. Entonces la burguesía progresivamente va a empezar a apoyar, ¿ya?, los movimientos liberales para, eh, para tener más poder, ¿ya? Entonces, la burguesía va a ser bastante importante en difundir el capitalismo, los avances en tecnología, modernización de estados, y obviamente un elemento clave va a ser la profundización de la desigualdad, ¿ya? Entonces, hay una pregunta que se asocia a la burguesía y dice, señala, ¿qué ventajas políticas obtuvieron los burgueses del siglo XIX? ¿Ya? Las ventajas políticas que obtuvieron, obviamente, las podemos encontrar aquí, ¿ya? Obviamente, al encabezar las revoluciones que surgieron en el siglo XIX, los burgueses van a tomar las riendas de los países, ¿ya? Por lo tanto, la burguesía es un grupo social que va a ser ícono y va a ser importante, líder en el siglo XIX, ¿ya? En el siglo XVIII nosotros teníamos, por lo menos en Europa, una sociedad dividida en dos, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados estaban la nobleza, ¿ya? Y el círculo del rey o de los reyes europeos, ¿ya? Entonces, el resto de la sociedad era parte de los no privilegiados. Por lo tanto, los burgueses, al no ser privilegiados, no tenían participación política ni ningún derecho, ¿ya? Bueno, de los que ellos perseguían, ¿ya? Por lo tanto, lo que querían los burgueses era tener mayor poder, mayores privilegios, ¿ya? Ellos podían ser los más ricos del mundo, pero eso no les servía, ya que como no eran de la nobleza, no podían acceder a tener poder, ¿ya? Entonces, eso fue cambiando a través del liberalismo, porque ellos apoyaron el liberalismo y la idea republicana, eh, con el fin de obtener sus ventajas, ¿ya? Ventajas políticas que ocurrieron sobre todo en Francia, ¿ya? Sobre todo en Estados Unidos, ¿ya? Y en América Latina, ¿ya? También en Alemania, también en Italia, ¿ya? Entonces los burgueses empezaron a tomar las riendas de los países, ¿ya? Y progresivamente a desplazar a la nobleza en el control de los países, ¿ya? De esa forma, en Europa, gracias al liberalismo, gracias a las ideas republicanas y al surgimiento del nacionalismo, ¿ya? Y, y llevados a cabo por la burguesía como líderes, ¿ya? Se sucedieron en Europa numerosas transformaciones, numerosos estallidos revolucionarios, ¿ya? Por ejemplo, en 1820, 1830 y 1848.
Esto después, chiquillos, de la Revolución Francesa. Así, a modo de resumen, en la Revolución Francesa los que lideraron ese proceso fueron los burgueses, ¿ya? E instauraron las ideas liberales en Francia, ¿ya? Derrocaron al rey, ¿ya? No sé si se acuerdan que el rey murió ejecutado, ¿ya? Le cortaron la cabeza en la guillotina, ¿ya? Entonces, progresivamente Francia se transformó en una república, empezó a tomar las ideas republicanas, ¿ya? Lo mismo hizo Estados Unidos al transformarse en república, luego de independizarse de Inglaterra, ¿ya? Y lo mismo hicieron los países latinoamericanos, se transformaron en repúblicas, ¿ya? Entonces, estas revoluciones se sucedieron, o estos estallidos revolucionarios se dieron después de aquella revolución iniciada por los franceses en 1789, ¿ya? De hecho, el que propagó las ideas liberales por toda Europa fue Napoleón Bonaparte, ¿ya? Él quería formar un gran imperio francés, ¿ya? Pero en 1814 fue detenido por los países, fue parado por los países europeos que tenían una monarquía, los cuales se unieron en contra de Napoleón Bonaparte y pudieron frenar su avance, ¿ya? E instauraron el regreso al antiguo régimen, ¿ya? Lo que significaba que Europa volvería a ser o volvería a estar controlada por monarquías, ¿ya? Los países que derrotaron a Napoleón Bonaparte en su afán expansionista fueron Rusia, Prusia, Inglaterra, ¿ya? Y Austria, ¿ya? Entonces ellos, al ganar la guerra contra Napoleón Bonaparte y contra Francia, lograron instaurar nuevamente el antiguo régimen, que significaba volver a las monarquías, ¿ya? Pero en aquella época ya se había difundido mucho las ideas liberales. Por lo tanto, volver al antiguo régimen ya no era posible, pues, chiquillos. Ya, entonces ahí nosotros respondemos la pregunta número 5. ¿Por qué se sucedieron los estallidos revolucionarios en Europa? Nosotros debemos leer esta parte, donde encontramos ya elementos que nos dicen el por qué los europeos no quisieron volver ya al antiguo régimen, porque ya estaban conscientes de su rol como ciudadanos y también querían tener igualdad y libertades. Imagínense hoy día ustedes, si, imagínense si en el gobierno se les ocurre decir ya, nosotros vamos a gobernar hasta, no va a haber un nuevo presidente, sino que este el que está es el que va a asumir hasta que se muera. Nosotros ¿aceptaríamos eso o no? Lo más probable es que no, ¿ya? Entonces, lo mismo pasó en Europa. Entonces, de ahí a que se generaran estos ciclos revolucionarios, ¿ya? Los cuales generaron que algunos países se independizaran, ¿ya? U otros países se unificaran, ¿ya? Entonces, la pregunta 6 dice, aquí, señala cuál es el objetivo del movimiento independentista griego, ¿ya? Grecia era uno de los países que estaba luchando por su independencia, ¿ya? Y aquí vemos una proclamación de un discurso de un griego, del movimiento independentista griego, ¿ya? Entonces, aquí nosotros debemos señalar cuál es el objetivo de este movimiento, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vemos que los griegos estaban luchando por su independencia, por su libertad, ¿ya? La cual estaba siendo sometida por Turquía, ¿ya? O el imperio turco-otomano, el cual se había expandido por gran parte de Europa y Asia y había tomado Grecia como parte de su territorio, ¿ya? Pasemos entonces a las transformaciones liberales en América, ¿ya? En América también llegó el liberalismo, ¿ya? Entonces aquí se sucedieron procesos bastante importantes, bastante relevantes para nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, em, las repercusiones que se generaron acá en América se desarrollaron en torno a los siguientes tres elementos. Primero, el deseo de autogobernarse, ¿ya? Esto provocado por la independencia, ¿ya? Una vez que eh, los países de América Latina se independizan, principalmente de España, ¿ya? Quieren autogobernarse, ¿ya? Ser independientes. Entonces también, una vez lograda esa independencia, va a iniciarse una lucha por los derechos individuales, ¿ya? Al, al independizarse los países latinoamericanos, van a perseguir eh, establecer uno de los principios liberales, que es el
el, el de la libertad, ¿ya? Y de los derechos. Pero aquellos derechos no los van a gozar todas las personas, ¿ya? Como dice acá en el documento, dice, solamente los criollos, ¿ya? Van a ser sujetos de derecho, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres y grupos como los indígenas y los mestizos, entre otros, continuaron siendo excluidos, ¿ya? Entonces, en esa época a las mujeres no se le otorgó el derecho a votar ni otros derechos políticos, ni a participar de las decisiones del país. Tampoco a los indígenas y menos a los mestizos, ¿ya? Entonces, estos fueron los grupos que quedaron excluidos, mientras que el poder lo ostentaron los criollos. ¿Alguien sabe la definición de criollos? Descendientes españoles nacidos en América. Muy bien, ¿no es cierto? Descendientes españoles que nacieron en América, ¿ya? Son los hijos de españoles que nacieron en América. Y esas son las personas que tomaron el control de los países. Alguien me podría preguntar, profesor, ¿los criollos son lo mismo que la burguesía? No, ¿ya? Pero los criollos, como eran dueños de gran parte de las tierras y de las propiedades en Chile, fueron el grupo social que predominó y que tomó el control, por lo menos en Chile, y que posteriormente aquí también en Chile surgió la burguesía, los cuales se unieron a los criollos y formaron una minoría que tenía el poder. Entonces, lo que pasó en América, acá, por lo menos era que los criollos se unieron a los burgueses, ¿ya? Y así ostentaron el poder. También tenemos otro elemento que son las políticas liberales y republicanas que se aplicaron en América, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se aplicó la libertad de enseñanza, es un principio del liberalismo, ¿ya? El libre comercio también es un principio liberal, ¿ya? La separación entre Estado e Iglesia, ¿ya? También, por ejemplo, se aplicó, ¿ya? Una constitución, se aplica se aplicó o se aplica la soberanía nacional, soberanía popular, ¿ya? La igualdad, se aplica también la separación de poderes del Estado. Entonces, las ideas liberales y republicanas en Chile están muy arraigadas hasta el día de hoy, ¿ya? Por eso es que las estudiamos, ¿ya? Esto tiene muchas cosas positivas, ¿ya? El liberalismo tiene cosas positivas, pero en el aspecto económico es donde en Chile por lo menos ha generado algunos desequilibrios, ¿ya? Algunas problemáticas, ¿ya? Que se asocian principalmente a problemáticas sociales, ¿ya? De ahí a que se genera el estallido social. Entonces, con lo anterior respondemos la pregunta 7, los principios que se aplican en Chile, y la 8, ¿ya? Quienes se beneficiaron con las ideas liberales y quienes quedaron excluidos, ¿no es cierto? Pasemos finalmente, nos quedan la 9 y la 10, ¿ya? Al análisis de imágenes. Cuando nosotros tenemos imágenes, chiquillos, tenemos que poner mucho ojo en lo que representa aquella imagen. Entonces aquí dice que es una fuente primaria de 1848 y dice Revolución de Marzo en Berlín, ¿ya? Entonces, ¿qué símbolo común ocupan los revolucionarios en la imagen? ¿Ya? ¿Qué símbolo están usando entonces? La bandera, La bandera. ¿Y de qué país es La esa bandera? bandera. Alemania. De Alemania, ¿no es cierto? Y ahora la pregunta, ya, entonces ahí ustedes debieron responder que es la bandera de Alemania, ¿ya? ¿Y por qué creen que lo usaban? A ver Por el ustedes, nacionalismo alemán. ya, muy bien, para expresar el nacionalismo alemán. ¿Qué más también podríamos decir? ¿Ya? ¿Qué podemos deducir a partir de esta imagen? Que ellos fueron los que ganaron, por decirlo así. Que Ya. ¿Se La imaginan unión que de los diversos pueblos germánicos. muy bien, ¿no es cierto? Querían la unión, ¿ya? Querían lograr la unidad. Los alemanes en esa época, chiquillos, estaban conformados por una serie de reinos chiquititos y que estaban separados unos de otros. Entonces lo que querían los alemanes era unificarse, ¿ya? Lo cual lograrían en los años posteriores, ¿ya? Entonces, a partir de imágenes nosotros también podemos interpretar o conocer hechos históricos, ¿ya? Vamos a la 10 entonces. Aquí hay 6 palabras de las cuales deben encontrar, o debían encontrar. La 1 dice, vamos a ir leyendo las definiciones y ustedes me dicen a cuál corresponde, ¿ya? Forma de gobierno en donde el poder lo tienen gobernantes que son elegidos por los ciudadanos.
¿Cómo se llama aquella Mm, forma de gobierno? República. Muy bien, república, ¿ya? La república. Por ejemplo, nosotros en Chile somos república, entonces elegimos a las autoridades. Por lo tanto, Piñera no se manda solo. ¿Cuántos años debe durar en el poder el presidente, por lo menos en Chile? 4. 4 años, ¿no es cierto? No puede pasarse más allá. Y de hecho, Piñera no se puede reelegir, sino que tiene que esperar otros 4 años para volver a ser presidente. De hecho, no creo que lo vuelva a hacer, ¿ya? Por todo lo que ha pasado. La 2, grupo social con poder político o económico a partir del siglo XIX, ¿ya? Burguesía. ¿Quién? Burguesía. Muy bien, burguesía. 3, principal principio del liberalismo. Libertad. Muy Libertad. bien, libertad, ¿no es cierto? La 4 dice, misma condición que deben poseer todos los seres humanos. ¿Ya? Igualdad. Muy bien, igualdad, ¿no es Derecho. cierto? Está súper escondida aquí, igualdad. De hecho, el derecho podría decirse un sinónimo de igualdad, porque todos poseemos los mismos derechos. Entonces, aquí está bien escondido y dice igualdad, ¿no es cierto? La 5 dice comunidad social con una organización política, territorio y órganos de gobierno propio. ¿De qué palabra es esa definición? ¿De qué concepto? Mm, ¿De qué concepto sería esa definición? no sé. Yo lo veo de aquí. Dice comunidad social con una organización política, territorio y órganos de gobierno propio. ¿Ya? No, Estado. gobierno. Muy bien, Estado, ¿no es cierto? Estado con, siempre cuando hablamos del Estado en concepto de historia, como Estado, siempre debe ir con mayúscula la E, ¿ya? El Estado, ¿ya? Cuando hablamos del Estado de Chile, del Estado de México, del Estado de Alemania, ¿ya? Esta es la definición, ¿ya? Y por último, la 6 dice, grupo social que se benefició con la independencia de Chile, ¿ya? ¿Cómo se Criollo. llamaban esos señores? Criollos, muy bien, Hoyos. ¿cierto? Y ahí tenemos los 6 conceptos, ¿ya? Ahí tenemos los 6 conceptos, ¿ya? Relacionados a esta materia, ¿ya, chiquillos? Creo que me faltó algo que tenía que ver con la comparación, ¿ya? Siempre en historia les vamos a pedir que comparemos dos cosas, ¿ya? Y que logremos interpretar o diferenciar las posturas, ¿ya? Aquí tenemos dos fuentes que hablan sobre la burguesía, ¿ya? Una es de Ducler, ¿ya? Y la otra es de Marx y Engels. Entonces, la pregunta les dice, ¿qué diferencia existe entre la idea de Ducler y las de Marx y Engels sobre la burguesía? Entonces, para hacerlo a simple vista, podrían decir, Ducler piensa lo siguiente, o Ducler plantea, ¿ya? Que la burguesía tiene un amplio poder, por ejemplo, ¿ya? Que controla muchos elementos de la sociedad, no sé, según lo que establezca aquí el autor, ¿ya? Y por otro lado, podrían decir, Marx y Engels plantean que la burguesía, ¿ya? Es un grupo social con amplio poder, pero que a la larga va logrando separar la sociedad, dice este autor, ¿ya? Crea nuevas clases sociales la burguesía, ¿ya? La burguesía se separa en dos, o sea, la sociedad se separa, dice Marx y Engels, entre la burguesía y el proletariado. ¿Han escuchado hablar del proletariado? No. Sí. No. Proletariado, chiquillos, son las clases trabajadoras, ¿ya? Por lo tanto, proletariado es igual a obreros, ¿ya? Son los obreros de las empresas, los que le trabajan a los burgueses, ¿ya? Porque si los burgueses son los dueños de las industrias, los ricos, los grandes empresarios, el proletariado van a ser las clases trabajadoras, ¿ya? Los que antiguamente eran campesinos y que se transforman en obreros, ¿ya? Porque como no tienen muchos conocimientos técnicos, van a vender su fuerza de trabajo a los burgueses, ¿ya? Los cuales le van a entregar un salario por ese trabajo. Entonces, el proletariado va a ser muy importante, ¿ya? En el siglo XIX, siglo XX, en todo el mundo, ¿ya?
Y eso, chiquillos, es más o menos la guía y el contenido que trabajamos en esta materia, ¿ya? Pero que le haya quedado claro que el liberalismo y las ideas republicanas entran en el siglo XIX a través de la burguesía y generan cambios, ¿ya? En la sociedad y en el mundo político de Europa y de América en el siglo XIX, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chiquillos, para terminar? Nahuel, ¿tendrá alguna pregunta? Benjamín. Delante estaban hablando de que habían, creo que grupos que quedaban como que todavía no conseguían igualdad. ¿Por qué ¿Ya? era eso? Porque en esa época, Si, chiquillos, ya continúa nomás. si lo que buscaban era, se suponía que lo que buscaban era igualdad, porque algunos grupos quedaban afuera de eso. Ah, ya. Es que en esa época la igualdad que querían era solamente para algunos, no la igualdad para todos, ¿ya? Entonces en esa época se pensaba mucho en el beneficio personal, en el beneficio que yo nomás podía lograr, ¿ya? Entonces el que tenía el poder iba a cambiar las cosas. Entonces la burguesía quería, obviamente, igualdad, pero no igualdad para todas las personas, ¿ya? O el liberalismo en esa época, ¿ya? Planteaba la igualdad de todas las personas, pero los que lo aplicaron, ¿ya? No querían la igualdad para todos, sino para algunos nomás, ¿ya? Entonces, de ahí a que eso se fue reformando hasta el día de hoy, ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Por ejemplo, en el siglo XIX, las mujeres hasta